global y después una variable local dentro del main. Sí, acá y acá lo tengo. A ver. En el ejercicio 1. Sí, en el ejercicio 1 estaba afuera, como una variable Acá, global. exacto. Sí. Bien. Vos decís esto, ese campo. No, no ese campo. En el ejercicio 2 Sí. está Ah, ahí. este. Eso, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? En O general, sea, vos acá se lo estás pasando y al hilo, y acá no habría diferencia porque se lo pasás como argumento al hilo, ¿ves? Entonces el hilo lo recibe acá como un número. En realidad recibe el puntero de a donde está apuntando acá. Entonces va a leer esa dirección. Entonces no habría diferencia. sí, por eso, Eh, no a ejecutarlo, o sea, me refiero en la línea 21 abajo del main, colocarlo ahí y colocarlo de forma global no le afecta de ninguna manera, es lo mismo. pero vos acá este de arreglo que tenés acá, lo estás teniendo acá, como, ¿sí? Lo estás Sí, teniendo sí, eso global sí, también. Vos decís, si sí, ese no, lo colocás acá. no, yo digo justo ahí donde tiene el mouse, viste que donde tiene hilo 5. Acá. Esto que está acá, vos querés colocar el arreglo este acá. No, quiero Exacto. poner eso afuera. Sí, si está afuera no importa. Eh, podrías Si la poner arreglo adentro, todo, no podrías habría poner, problema tampoco la arreglo adentro. podés poner todo afuera. Lo que pasa es que, bueno, las variables globales tienen acceso a todos los hilos. En cambio, así, esto solamente le interesa a quién. Y al hilo main, Al- si va a esperar a que terminen los otros hilos o no, o qué va a hacer. En este caso no está esperando nada, no está esperando los hilos. Entonces, pero si lo esperara, ves, como en este caso que lo espera, lo sí. tiene acá, lo podría tener adentro o afuera, pero lo va a usar solamente el hilo main. Por eso, o sea, si el de acá, el ejercicio 1 lo introduzco dentro del main, no pasa nada, No pasa sigue nada, bien. no pasa nada. Eso no pasa nada. Yo le preguntaba porque Y desde un punto de vista. lo que sí pasa es la variable t. Sí, la variable t sí. Sí, 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 porque es compartida, o sea. Claro. Por eso acá el arreglo y eso lo pasamos afuera. No es que no vaya a poder acceder, pero sino cuando, supónganse, si este hilo termina, acá en este caso no espera que terminen aquellos hilos, sino que directamente termina este hilo. Cuando termine este hilo, si la variable t o este arreglo están acá adentro, donde estoy marcando, lo que Sí, va a no le. pasar es que ese espacio de este hilo se va a limpiar. Entonces, cuando Exacto. acá ellos vayan a leer el número, cada hilo vaya a leer ese número que le estoy pasando, como le estoy pasando un puntero, van y leen esa dirección de memoria. ¿Y qué leen de esa dirección de memoria? Un cero. Profe, sí, eso lo vi, es necesario que la T siga estando afuera. Yo lo que le iba a preguntar, Claro, porque hay ocasiones donde, no sé, para un determinado programa, puede que el hilo main termine y sigan ejecutándose otros hilos. Por claro. ahí yo veía como más eficiente poner el pre-thread hilo adentro del main para que cuando termine, libere ese espacio de memoria, por así decirlo, si ya ese hilo no se está ejecutando y la variable Claro, no la usa sí, más tarde. eso sí. Es para que se vaya liberando ahí, pero ponerle acá, cuando estaba así, que tenés T, en este caso T sí lo tenés que tener declarado acá afuera. Sí, eso total, eso estoy de acuerdo. Pero bueno, este sí lo podrías poner afuera, por ahí es mejor adentro, pero solamente lo va a usar el hilo main, que acá es un hilo más. Si termina el hilo main, los otros hilos pueden continuar, no hay jerarquía de hilos, nada. Lo único que sí, todos los hilos deben terminar con el exit de hilo. Profe, ¿existe algo así como el hilo zombie y el hilo huérfano? O No, sea, más. no, Digamos, porque pero no, el hilo que no, digamos, el hilo que no tiene el exit, ¿qué pasa con ese hilo? O sea, hay un error. no, bueno, pero va a terminar porque no hay más que... ¿Qué pasa cuando a algo no le pones un exit?
¿Para qué le pones el exit? Para que cuando otro espere este hilo, ¿sí? Por ejemplo, creo que en este ejercicio, vos acá, cuando haces el join al hilo, podrías poner acá una variable y saber cómo terminó ese hilo que estás esperando con este exit. Claro. Entonces, para eso sirve, pero si no, ejecuta la última instrucción y si no tiene más instrucciones, termina. Claro, perfecto. Profe, acá no hay hilos zombies ni huérfanos porque no hay jerarquía de hilos. Profe, y un hilo, a ver, un hilo básicamente es una función desde el punto de vista del programa. Yo no puedo pasarle, o sea, la única forma de trabajar es con variables globales, no puedo pasarle a esa función variables locales del main, por ejemplo. Y acá le estás pasando, por ejemplo, un valor. A ver, ¿en cuál estábamos? Acá. Vos le pasás o este valor o este y se lo recibe acá. Claro. Pero para eso tenés el hilo, que por eso comparte el mismo espacio de memoria del proceso. Y eso tienen que, bueno, al estar en el mismo espacio de memoria, tenés las variables globales que ahí comparten datos. Claro, por eso, la única forma es con variable global. O así O le como... puedo pasar con una local, pero hay que tener precaución de que no la edite, no la... O sea, claro, pero acá le estás pasando un número, por ejemplo, un valor. Y acá lo está recibiendo. Claro, perdón, sí. En general, las variables globales hay que dejarlas para cosas muy particulares. Según, digamos, lo que la gente que programa bien te dice eso, que vos al hilo le podés pasar argumento, le podés pasar una variable local. Y las globales siempre es para cosas, por ejemplo, para variables de solo lectura, constantes, ¿bien? Siempre tenés que pensar tu problema tratando de no usar variables globales en general. Es lo que se recomienda. Y si no, si usas variables globales, como en el último caso acá de hilos, que usás la suma, que va a ser una variable compartida, que es el recurso compartido que se llama, ¿sí? Un recurso al que van a acceder todos los hilos y así lo haces a propósito, porque necesitas que todos hagan algo con esa variable suma, digamos. Claro. A mí lo que no me quedó muy claro fue el uso de la función de la detach para cuando es unible, o sea, para liberarlo, mejor dicho. Son opciones que te da, no quiere decir de que lo tengas que usar, pero un hilo que vos cuando lo creás por defecto es unible, podrías hacerlo no unible con esa función. ¿Sí? Con esta función. Lo podrías hacer no unible. Entonces Pero ahí los join vuelven directamente, ¿sí? Es como decir, bueno, a ver, esto que tengo acá lo puedo abrir como no bloqueante. Ay, pero entonces perdería el sincronismo, ¿para qué me sirve? No, bueno, no sé, en este momento no me sirve, pero está el caso que me pudiera servir. Acá también. Pero nosotros se puede dar dejamos... el caso, o sea, sí, perdón. yo creo que tengo, no sé, 2 o 3 hilos parados con el join, esperando a otro cuarto hilo que está procesando. Y en un determinado momento de ese hilo, hago un detach, libera a los otros 3 y se sigue ejecutando. Claro. Y todos se creen que ese hilo terminó. Pero a lo mejor lo haces por algo en especial. Bueno, cuando termino este cálculo, libero a los otros. Hago que los otros hilos me esperen hasta el momento que termino de hacer este cálculo y ahí yo puedo seguir y que ellos se crean que yo terminé. Entonces ahí termino el cálculo y ejecuto esta función y entonces todos los que habían hecho join siguen ejecutando como si yo hubiera terminado, pero bueno, lo utilicé para sincronizar a que me esperaran a que yo terminara un cálculo, por ejemplo. Y ninguno se puede volver a unir conmigo, o sea, con el hilo ese. Claro. Listo. Y es más, para los otros hilos, ese hilo es como si hubiese terminado. Sí, para todos los hilos en general, ese hilo, nadie se puede unir a ese hilo que ejecutó detach y después va a terminar en algún momento, nada más. Exacto. Es una herramienta más, una función que es una herramienta más que te puede servir. Como por ejemplo el caso así, que vos tenés a todos los hilos esperando hasta que vos termines un cálculo. Por ejemplo, se me ocurre ese ejemplo. Son herramientas que te da la misma programación para que puedas utilizarlo en distintos casos. Gracias. De nada. Profe, una consulta.
Vi ahí que en el main ya no estamos terminando con un exit, sino con un exit de hilo. Es Sí. porque cuando yo creo un hilo ya pasa a reconocer el main como un hilo aparte. Que ya es un hilo, ¿o no? En general, bueno, les voy a explicar bien. A ver, todos los procesos que nosotros hemos visto tienen hilos. Lo que pasa es que tenían un solo hilo, que era el hilo main. Y nosotros hablábamos de estados de un proceso, cuando hablamos de procesos, pero en realidad no estábamos hablando del estado de un proceso, sino que estamos hablando de los estados del hilo, o cada hilo del proceso. ¿Se acuerdan cuando vimos estado de proceso? Que era bloqueado, ejecutándose, en espera, listo, ¿se acuerdan? Sí, que después son los Sí, mismos sí. que... Exacto, todos esos estados del hilo, todos esos estados que veíamos del proceso en realidad son estados del hilo, que en ese caso, como veíamos procesos que tenían un solo hilo, que era el hilo main, y bueno, eran los estados del proceso, pero en realidad son los estados de cada uno de los hilos. Entonces, si yo hago terminar con exit cualquiera de los hilos, lo que termina es el proceso, por lo tanto va a terminar todos los hilos de ese proceso. Por eso no lo puedo hacer terminar con exit, sino que ahora tienen que terminar con el exit de hilo para que termine solo este hilo y el proceso siga ejecutándose. ¿Qué parte del proceso? El resto de los hilos. ¿Se entiende? O sea, Claro, profe, perfecto. en cualquier aplicación que estén usando hilos, lo ideal sería que terminen con el P3 exit, salvo, no sé, algo muy particular. Si no terminan con eso, vos vas a hacer terminar el proceso y todos los hilos que tiene ese proceso, si terminan con un exit solo. Entonces, si vos querés que solamente termine el exit, tenés que hacerlo terminar con el exit de hilo. Si no, termina el proceso en general. Profe, y antes que yo no tenía otros hilos, ¿también puedo terminar así con un exit de hilo o no? Sí, sí, lo podés terminar así. Lo que pasa que, bueno, que cuando tenés procesos hijos y todo lo otro, terminábamos con exit. Acá, por ejemplo, yo que todavía no he creado ningún hijo, si hubo un error en crear, ningún hilo, si hubo un error en crear un hilo, lo termino con exit solo y termino el proceso. Esos errores hacen que termine el proceso porque no tiene sentido que siga el proceso ejecutándose, aunque haya más hilos, porque ya hubo un error que no puedo solucionar. Claro, claro, perfecto. Recuerden que ahora que hablamos de hilos, todos comparten el espacio de memoria. Entonces, todos los que programen hilos dentro de un proceso son todos o el mismo programador o un grupo de programadores que se pone de acuerdo. No es lo mismo que procesos. Procesos tenía su espacio de memoria e iba a interactuar con otro proceso que puede haber hecho otra persona, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema operativo se fijaba de que este proceso no interfiera en el espacio de memoria del otro, que no se pisen, que no, todo eso, pero ahora no. Todo eso ya no lo tenemos porque ahora los hilos se trabajan en forma colaborativa, porque se supone que los programa eso una sola persona o un grupo de personas, pero para el mismo proceso. Por eso cuando termina dice, bueno, termino este hilo, el resto sigue, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? Perdón, profe, a mí no me quedó muy claro cuando hablaba de enviarle, porque recién que le preguntaron, dijo que podíamos enviar variables locales como argumento. ¿Está bien? Pero cuando lo hacía, digamos, lo que terminaba en realidad indicando era la variable global, no la local, en el punto 1 creo que era. Ahí. Acá, en este. Bueno, O sea, la sí, T está puesta acá T es como global, pero vos en realidad le estás mandando un puntero a T, ¿sí? Y probá de ponerlo acá dentro del main y probá, vas a ver que sí funciona y que lo podés hacer. ¿Qué pasa? Cuando este hilo termine, acá, bueno, este hilo está esperando que el otro termine, pero si no, cuando vos las pones acá como local a T, cuando Hola lo venga a leer, suponete que esto hace otras cosas y cuando
termina acá el hilo main, y si la variable esta está puesta acá como local de main, cuando este la vaya a leer, si main ya terminó, va a leer esa posición de memoria como 0. Ese es lo que tiene que si llega a ser una variable local. En este caso no va a suceder porque el hilo main está esperando a que el hilo 0 termine antes de terminar. Claro, Entonces, Perdón. si hiciera eso, también. tendría que en el otro hilo guardarlo una copia local, digamos. No, si vos hicieras eso, como está hecho acá, vos podrías perfectamente poner así, cortar esto acá y ponerlo así. ¿Sí? A ver, Claro, eso porque me estoy Pero ya- asegurando que termine. ahí lo estoy poniendo como variable local. ¿Sí? Claro. Bueno, vamos a ver acá. Es el 0,1. Bueno, lo voy a volver a compilar y lo voy a ver. ¿Sí? Le voy a poner acá, no sé, otro valor. 5 para ver que esté bien. Fíjense que funciona, o sea, no pasó nada. El número 5 está acá, soy el hilo 5 puso, ¿sí? ¿Está bien? O sea, Sí. la puedo descargar acá. Y acá funciona todo bien, pero supónganse que yo estoy haciendo algo y este hilo, antes de mostrarlo, bueno, acá hace una espera de 2. Que acá no hiciera esto, a ver, y no hiciera esto. Vamos a guardar ahí y vamos a No ver. debería esperarlo igual con el pthread exit en el main. ¿No era que eso esperaba a los hilos también? No, este no espera. Este no espera. El exit termina. Y vos acá le decís con qué estado terminás, si es que querés pasar un estado. Si no, bueno, no le pasás el estado como terminaste. Entonces, fíjense lo que dice El ahora. join, profe, era el que espera, el join. Exacto, este que está acá. Este es el join, es el que espera. Entonces yo ahora le saqué que no espere. Vamos a volver a compilar y lo vamos a ejecutar. Bueno, en este caso lo alcanzó a leer antes de que yo lo terminara. Pero si no, lo que puede pasar es que este termine antes y al terminar limpie esta variable que era local y yo en lugar de leer un número, bueno, como hacía todo esto lo alcanzó a hacer, pero en lugar de leer un número, yo termino y leo 0. ¿Se entiende? Y profe, sí, entiendo. ¿Y cómo tendría que hacer yo para asegurarme de que cuando el otro hilo lo quiera usar, haya encontrado, digamos, el valor? O sea, sí o sí tengo que usar una variable global. No, o hacer esto. ¿Ves lo que hacía acá? Que era esperar a que ese hilo terminara antes de terminar. Claro, pero justamente si no lo quiero esperar, porque Y sí, la supongamos que tenés se que demora, poner ¿no? como variable global. A ver ahí qué pasa. La tenés que poner como ¿Y no lo variable podría global. poner, profe, no la podría poner como una variable estática? Claro, pasarle un valor estático, pero si no, bueno, te pasaba eso. En este no se nota porque están todos acá, pero vamos a ver, creo que en el 2, en algún momento lo hicimos así. Espérense. En el 2 yo vi que cómo se borraban. Bueno, este está esperando a que todos los hilos terminen, pero acá, en el ejercicio 2, pasándolo así, yo voy a poner estas variables acá. ¿Sí? Y vamos a ver qué sucede. Hilos es buenísimo para compartir datos, porque bueno, no tenemos que hacer todo lo que es comunicación entre procesos. Pero si no lo sincronizamos, un hilo puede romper todo. Fíjense, el hilo main creando a 0, 1, 2, 3, 4, bueno, y acá en el 5 se pisaba, ¿sí? Si esto hubiera terminado antes, también lo que puede pasar es que saque esta variable de memoria y yo leyera 0, ¿sí?
ven que le debo 5 porque es el valor con el último que dejó después del for. Leo 5 ahí. Pero si no sucediera eso, porque lo lee acá, podría leer 0. Entonces, bueno, estas variables yo generalmente las pongo, bueno, o es esta línea o es esta línea, yo estas variables generalmente las coloco acá arriba. Pero es algo así, porque acá no esperé a que terminaran los hilos. Pero si no, bueno, ustedes lo ponen como variable global y ya está. Pero, Profe, sí. ¿Por qué no? O sea, si ves la salida de la consola, ¿por qué no pasa que cada vez que crea el hilo, justo abajo, ¿por qué no aparece hola soy el hilo tanto? ¿Por qué crea primero los 5 hilos y después se ejecutan? Porque eso ya no depende, no depende de nosotros, depende de cómo se van planificando. Ahora los hilos se van a ir ejecutando como se ejecutaban antes los procesos, ¿sí? Era lo que les decía, los estados del hilo son en realidad lo que vimos hace mucho como estados de proceso. Entonces, cuando yo los creo, ¿cómo se crean? Se crean con un estado, cada uno de los hilos en estado listo. Pero de aquí a que se ponga en ejecución, no depende de este programa. Entonces, cuando le toca, le toca. Y acá, bueno, alcanzó a crear los 5 hilos y después recién ahí le empezaron a dar a ellos. Y aparte, bueno, el hola soy, fíjense que acá hay un slip también, que lo hace retrasar. A ver si se lo comentamos ese slip. ¿Qué pasa? Creo que se podría poner un join adentro del for para que espere siempre al hilo que creó. Vos me decís dentro de este for. Sí, entonces crea el hilo y se queda esperándolo hasta que claro, pero ahí siempre vas a tener un solo hilo funcionando. Fíjense que acá no esperó, pero bueno, lo mismo, como no depende de nosotros, estaban todos los hilos en estado listo hasta que les empezaron a dar, bueno, nos quedan 10 minutos, hasta que les empezaron a dar a ellos pasar a estado corriendo, ¿no? Ejecutándose. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué siempre les manda el número 5? ¿No debería ir cambiando eso? Claro, no, es que no le manda el número 5. Pasa lo siguiente, mira. Cuando for, en la primera pasada de for, t vale 0, ¿sí? Entonces, pero vos acá le estás pasando, que está leyendo el puntero de t. Vos le estás pasando a dónde está guardado t, la dirección de t. Y acá va a leer el contenido de la dirección de t. Entonces, crea el hilo. Claro, t va a estar en 5. T vale 0, vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, y sale del for, y recién ahí lo empiezan a leer los hilos. Entonces lo dejó en 5. Para que eso no pase, por eso les decía, descomenten esa línea y comenten la anterior, y va a pasar lo siguiente. Fíjense, vamos a volver a compilar, y ahora, como al tener acá yo un arreglo, cuando t vale 0 es una posición de memoria. Luego al siguiente es otra posición de memoria. Esto es un arreglo, ¿sí? Va escribiendo así. Una posición, la otra posición, la otra posición. Entonces acá no piso el valor. Y acá fíjense, cuando se ejecutan estos hilos, que también nos damos cuenta que si bien crea todos los hilos, se van ejecutando en forma desordenada los hilos. Porque no depende de nosotros. Están en estado listo y luego los van poniendo en estado ejecutándose, pero no depende de nosotros y fíjense que hasta desordenados van, ¿sí? Claro, perfecto. Claro, ese sería el planificador haciendo lo que a él le parece, digamos. Exactamente, ya no depende de nosotros. Bueno, y no sé si hicieron el ejercicio 4, que les pone acá bueno, si lo hacen así, el ejercicio 4, a ver, lo vamos a guardar, que no lo he guardado. Y vamos a venir acá. Y fíjense que así a simple vista, pareciera que funciona muy bien el ejercicio 4, ¿no?
¿Lo vieron? Bueno, los hilos se van ejecutando en forma desordenada, pero la variable global da 100. ¿Está bien? ¿Qué debería hacer el punto 4, profe? El ejercicio 4 lo que está haciendo es, nosotros acá vamos a crear 100 hilos, ¿sí? El hilo main va a crear 100 hilos y luego va a esperar que esos 100 hilos terminen y va a mostrar el valor de la variable global suma. Suma la tengo acá arriba, que es una variable global y la he inicializado en 0. ¿Está bien? Cada uno de los hilos llama a esta función y lo que hace es recibir un número, ¿sí? Que es el número de hilo, pero tomar, bueno, recibir ese número nada más para mostrarlo acá y decir soy el hilo tanto, pero lo que sí hace es, en una variable local llamada temp, de temporal, guarda la variable global suma. Le suma 1 y el resultado lo vuelve a guardar en suma. O sea, está accediendo, todos están accediendo a la variable global suma. ¿Está bien? Entonces, como son 100 hilos y todos le suman 1, ¿cuánto debería valer suma al final? 100. 100. Bueno, entonces yo ahora lo vuelvo a ejecutar y digo, esto funciona, fíjense que los hilos hasta se ejecutan en forma desordenada acá, creando hilo y después empieza acá a ejecutarse hilo y fíjense, 6, 7, 10, el 4, ¿no? Todos desordenados los hilos, no importa. Y me da 100. Yo digo, qué bien que funciona mi programa, es el mejor programa de todos. Entonces después, en algún momento, vamos a poner un poquito ahí así lo ven mejor, en algún momento yo voy a tomar, pero, ahí está. Yo voy a tomar y les voy a decir, bueno, descomentemos esto que es introducirle una espera de 300 microsegundos. ¿Para qué? No lo va a tener el programa, sino que lo estoy haciendo para ver si hay alguna, qué pasa si esto se ejecuta, ¿sí? ¿Se desconectó? No, ¿se escucha? Sí, no, yo tampoco lo escucho. Hola. Profe, la perdimos. Hola. Sí. ¿Ahí me escuchan? Hola.